Tema del mensaje: la obsesión de Satanás. Vamos a hablar acerca de ese tema. Quiero que me acompañen a la Biblia, porque no podemos hablar este tema sin hablar de el origen. Vamos a hablar del origen de este ser primeramente, y conociendo el origen de este ser vamos a estar sacando algunas cosas maravillosas. Quiero que me acompañen. Voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla para que ustedes me puedan entender. Quiero que me acompañen al libro de Ezequiel. Quiero que me acompañen al capítulo 28 y al verso 12 en adelante. Ezequiel, capítulo 12, verso 18, búsquenlo ahí en sus Biblias, y dice así la palabra del Señor. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eres el sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zanfiro, de carbunclo, de esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que te miren. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Verso 19. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillaron de ti. Espanto serás, por siempre dejarás de ser. Que Dios bendiga su santa palabra en esta noche. Quiero que de vez en cuando me confirmen si todo se oye bien, para yo no estar interrumpiendo. Antes de nada, comentar que en la profecía, cuando estudiamos profecía bíblica, hay una rama de la profecía que se llama profecía de doble referencia o profecía de doble cumplimiento, que así también la denominan. Yo les explico esto. Por ejemplo, ¿cómo sabemos cómo fue la creación de este ser? ¿Cómo lo sabemos? No había ningún ser humano el día en que Dios creó a un querubín protector, que la Biblia lo identificaría como luz bella, el que porta la luz. ¿Cómo sabemos cómo fue este personaje? ¿Cómo sabemos cuál fue
cómo llegó a revelarse, cuáles fueron sus consecuencias. ¿Cómo sabemos eso? Si no existían seres humanos. Porque antes de que el ser humano fuera creado, fueron creados los seres angelicales. Es más, los seres angelicales fueron creados antes de que el mundo fuera creado. Porque cuando Job capítulo 38, Dios habla a Job desde un torbellino y le empieza a hacer una serie de preguntas que le hacen meditar a Job. Una de ellas es, mientras él fundaba la tierra, hay una de las preguntas que dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí la palabra hijos de Dios se refiere a los ángeles, porque los ángeles también son hijos, pero son hijos por creación. Entonces en la Biblia está hijos por creación, que son los seres angelicales. La Biblia está el unigénito del Padre, que es Jesucristo, y luego nosotros seríamos hijos por adopción, porque todos aquellos que le aceptamos hemos pasado a ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros somos hijos de Dios por adopción. Pues bien, ¿cómo sabemos cómo se creó este ser si no había seres humanos? Esto era un secreto que Dios lo tenía escondido. O sea, un secreto que no se lo reveló a Moisés. Por eso no lo puso en los primeros 5 libros. Un secreto que no se lo reveló Dios a Josué, que no se lo reveló a otros personajes preeminentes de la Biblia. Era un secreto que Dios tenía guardado, y era cómo había creado a este ser y qué es lo que pasó para que este ser tan increíble que Dios había creado se convirtiera en lo que hoy el mundo conoce como el adversario, como Satanás, como el padre de mentira, como la serpiente antigua y como un montón de nombres, y todos ellos nos recuerdan a un ser maligno. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por una profecía de doble referencia, una profecía de doble cumplimiento. ¿Qué es una profecía de doble referencia? Una profecía de doble referencia es una verdad presente, actual, dirigida a una persona visible, pero que dentro de esa palabra dirigida a una persona visible se esconde una verdad espiritual, se esconde un secreto que todavía no había sido revelado. Por ejemplo, Dios manda a Ezequiel a que vaya al rey de Tiro y le dé una profecía. Esta profecía va dirigido, número 1, para un ser visible. ¿Quién? El rey de Tiro. Así ha dicho Jehová: levanta endecha contra el rey de Tiro. Era una profecía a ese rey. Pero dentro de esa profecía, lo que va a hacer Dios, y el único que puede hacer eso es Dios, es que va a esconder una verdad espiritual, un secreto de Dios. Dios tenía un secreto guardado. El secreto guardado era cómo, qué es lo que pasó en el cielo con este ser, cómo fue creado. Y lo tenía Dios guardado como secreto. Y en ese momento Dios lo esconde en una profecía. Por eso es que nosotros sabemos cómo fue creado, cuál era su función y cómo es que se reveló, el motivo. Pero me interesa que le dice, empieza diciendo: hijo de hombre, levanta endecha contra el rey de Tiro. Es interesante que aparezca la palabra endecha. ¿Sabes lo que significa la palabra endecha? Endechar. Pueden verlo en la etimología, que es la ciencia que estudia la raíz de las palabras desde su origen. Y la palabra endecha, sobre todo en un concepto hebreo, es poesía que alguien compone a un familiar que se le ha muerto. Fijaros que las palabras en el hebreo tienen una profundidad increíble.
Una endecha es una poesía que se compone cuando se muere un ser querido. Por eso es que, por ejemplo, cuando David se entera de que Saúl y Jonatán han muerto, ustedes van a ver ahí encima de las palabras de David, David endecha a Saúl y Jonatán. Por eso él exclama desde un dolor profundo y dice: ¿cómo han caído los valientes? Y empieza a hablar de Saúl y empieza a hablar de Jonatán y se descarga y el corazón se quebranta y hay lágrimas en sus ojos y es como una poesía. Montes de Gilboa, que no caiga ni lluvia ni rocío sobre ti, porque ahí yacen el cuerpo de Saúl y de Jonatán. Ahí ha caído la espada de Saúl, el arco de Jonatán que no volvió vacía. Hijas de Jerusalén, llorar por Saúl y por Jonatán. Eso es una endecha. Es una poesía que se formula a alguien cuando se le muere un ser querido. Es interesante que detrás de esta profecía Dios estaba diciendo a todos aquellos que veamos la Biblia: os voy a contar cómo se me murió un ser querido. Quiero que sepan que Dios, y esto es muy importante, Dios no ha creado a Satanás. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dios no ha creado a Satanás. Dios creó un querubín único. Luz Bella era un querubín único. Él pertenecía a un querubín único. Era exclusivo, era diferente a todos los querubines que vemos en la Biblia. Por lo menos cuando nosotros vemos a los querubines, vemos que son, ahora vamos a hablar de ellos, pero es que este era diferente. Este tenía una función específica. Y a este se le dice: tú querubín grande. Ya nos estaba hablando que Dios no crea a lo que hoy conocemos como a Satanás, sino que Él, dentro de todos los seres que Él ha creado ángeles. Por lo menos la Biblia nos habla de un arcángel que es Miguel. Nos habla de serafines, que son seres de fuego, que son los que vuelan por encima del trono, se miran el uno al otro y se dicen: santo, santo, santo. Dios nos habla de unos seres vivientes que están delante del trono, que tienen el aspecto como los querubines, pero los llama Apocalipsis seres vivientes. También nos habla de unos 24 ancianos. Pero es que aquí la Biblia nos habla de un querubín. Pero es que aparte de hablarnos de ese querubín, la Biblia habla de los querubines. Y los querubines tienen, entre las funciones que tienen los querubines, una de ellas es proteger. Los querubines son seres angelicales que han sido creados con el principal motivo de proteger. Por ejemplo, cuando Adán peca y son expulsados del jardín del Edén, dice la Biblia que Dios puso querubines con espadas de fuego que se revolvían, dice la Biblia, para guardar el camino al árbol de la vida. Porque dijo Dios: no vaya a ser que el hombre tome del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Entonces Dios puso a querubines para que protegieran el camino que llevaba al árbol de la vida. O sea, nadie tenía acceso a ir al árbol de la vida porque había querubines. Eso en el libro del Génesis. Hay un mensaje que yo lo titulo Guerra de Amores, que ahí explico que en el Génesis estaban querubines guardando el árbol o el camino que iba al árbol de la vida, pero vemos que en el libro de Apocalipsis vemos el camino, vemos el árbol de la vida, pero vemos el camino despejado, ya no hay querubines. Y eso es interesante.
Les dejo este dato para que mediten. Pero para cuidar el camino, puso a querubines. Fíjate que cuando Dios le mostró el arca de la alianza y le dijo, hazla, a Moisés le dijo, hazla conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte, porque todo lo que Dios mandó a Moisés construir, y hablamos del tabernáculo y hablamos de todo el utensilio, todo es un reflejo de lo que hay en el cielo. Yo tengo una serie que se llama El Tabernáculo, creo que son 12 mensajes, donde explico de una manera sintetizada todo esto. Y vemos claramente que en el cielo había un arca, y le dice, hazla conforme al modelo que se te ha sido mostrado, y vemos que en el arca había querubines. Querubines en el propiciatorio, es decir, en la tapa. Vemos que junto al trono de Dios hay querubines. En el libro de Ezequiel, capítulo 1, vemos a querubines, cómo son de alguna manera los portadores del trono de Dios. Por eso es que había querubines en el arca, porque el arca, dentro de las muchas cosas que simboliza, una de ellas es el trono de Dios en la tierra. Por eso es que cuando Dios descendía en el Yom Kippur, en el día de la expiación, una vez al año, en el lugar santísimo, Dios se posaba entre los querubines. ¿Por qué? Porque luego en el libro de Ezequiel vemos que cerca de su trono hay querubines. Entonces, los querubines fueron creados con un principal motivo: proteger. Por ejemplo, Dios crea un ser que tiene rango de querubín, pero es que este querubín tiene algo de especial, y dice el verso 14: levanta endecha contra el rey de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Pero el verso 14 le identifica su rango y dice: tú, querubín grande, protector. Es decir, que de alguna manera Dios creó a un jefe de querubines, a un jefe de protector, digamos que era el encargado de seguridad. Entre comillas, digo esto para que todos lo entendamos. Digamos, puede que alguien me diga, pero ¿cómo que hay rangos? Bueno, lo vemos en Miguel. Miguel es un arcángel y según Apocalipsis tiene ángeles a su servicio. Cuando veamos Apocalipsis capítulo 12, dice la Biblia: y vi una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Fíjate que dice Miguel y sus ángeles, es decir, que tiene ángeles que él comanda, ángeles a su servicio. Dios no tiene problema con eso. Quizá el hombre sí, pero en el concepto divino, el tema de rango es diferente. Hoy, por ejemplo, un jefe puede abusar de sus empleados, tratarles mal, pero Dios no es así. Dios no tiene ese concepto. Él no tiene problema a la hora de autoridad. La autoridad es diferente, es un concepto diferente al que tenemos nosotros. Entonces, de la misma manera que Miguel tiene ángeles a su servicio, Luz Bella era un querubín protector, él tenía ángeles también a su servicio, de modo que tenía autoridad de Dios para contratar. Por eso es que dice: a causa de la multitud de tus contrataciones. Y aquí la palabra contrataciones no es otra cosa que tener a otros seres a su servicio para su labor. Y me diréis ahora, y aquí se formula una gran pregunta: si fueron creados para proteger, y Luz Bella era un querubín protector, ¿qué tenía que proteger en el cielo si no había pecado? Eso sería una pregunta interesante, ¿verdad? Bueno, para responder a esa pregunta, diré que Dios no ha creado a ningún ser, a nadie. Dios nunca creó a un ser
sin la libertad de escoger lo que quiera hacer. Y lo voy a volver a repetir. Dios no ha creado a ningún ser que está obligado a hacer una función quiera o no quiera. Dios no es así. Dios no ha creado un robot que está programado para hacer una función y ya está. Y no tiene libertad de escoger. No hay ningún ser que Dios haya creado sin la libertad de o servirle o no servirle. Lo que acontece, por eso es que yo no me ajunto, no me llevo bien con esas doctrinas calvinistas, como que Dios ya ha tomado decisiones por nosotros. Si no vemos ningún ser en el universo que ha sido creado de una manera obligada para hacer algo que no quieren hacer. Y el hombre es una criatura distinta a los seres angelicales, si ni ellos han sido creados de esa manera. Lo que pasa es que ellos son diferentes a nosotros. Y si quieren luego doy algún detalle. Y en cuanto a esto de la libertad también. Porque por ejemplo hubo una rebelión. Y los que hoy conocemos como demonios. Y lo que conocemos como potestades. Y principados. Y huestes en las regiones celestes. Huestes de maldad en las regiones celestes. Todo eso. Y demonios que están en las prisiones. En el abismo, que eso ya lo hemos visto en nuestra serie de escatología, que se abre la llave, se abre el pozo del abismo y salen una serie de demonios, y Apolión, que es un ser demoníaco muy poderoso. Todo eso no son otra cosa que ángeles y otra serie de jerarquías angelicales que se rebelaron con Dios, que cuando Luz Bella se miró a sí mismo y se vio con un poder increíble. Dios, hermanos, creó un ser con un poder impresionante. Y uno dice, ¿para qué Dios le dio tanto poder? Que Dios no tiene problema con dar algo a alguien. Que el problema no es de Dios. Es como, por ejemplo, cuando Dios convierte el agua en vino. Cuando Dios convirtió el agua en vino, no le dio un vino normal, un vino malo. Dice la Biblia que Dios les dio el mejor vino. El maestresala dijo, han reservado el mejor vino para el final. Fue el mejor vino. ¿Y por qué le dio el mejor vino Dios? Porque Dios no sabe hacer las cosas mal. Por eso le dio el mejor vino. Dios le dio el mejor vino. Convirtió 100 litros de agua en 100 litros del mejor vino. Pero Dios no les dio el vino para que se emborracharan. Lo que hicieron con el vino fue cosa suya. Dios le dio el mejor vino. Podían usarlo para el disfrute sin necesidad de pecar. Pero si ellos pecaron con eso, el problema no es de Dios. El problema es de la libertad que Dios nos ha dado la libertad, pero no para hacer lo malo. Dios nos ha dado la vida. Es un regalo maravilloso. Pero Dios no te ha dado la vida para que la maltrates, para que no disfrutes de ella. Dios te ha dado la libertad, pero no libertad para pecar. Dios te ha llenado de regalos, pero Dios no quiere que esos regalos tú los tomes para perdición de tu vida. Entonces Dios no tiene problema con dar poder a nadie. En este aspecto Dios le dio un poder a un ser. Le dio la autoridad para poder contratar, para que protegiera. ¿Y protegiera qué? Y esto es interesante. Una de las teorías es, que me encanta a mí, me fascina, el encargado de que no hubiese una rebelión en los lugares celestiales fue quien se rebeló. Alguien que con el solo caminar, dicen los que saben, había sido creado
para llevar hasta el trono de Dios la adoración de una manera increíble. Tanto es que en el día de su creación, dice la Biblia, que en el día de su creación fueron preparados instrumentos de música, los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti el día de tu creación. Dicen los que saben que mientras creaba Dios a este ser, una música celestial que nunca se había oído en el cielo comenzó a escucharse. Dicen los que saben que el solo caminar de él desprendía adoración. Por eso Satanás sabe cuál es el poder de la música y él influye. Sabe cuál es la influencia musical. Por eso ha corrompido la música. Por eso los descendientes de Caín fueron los primeros en tocar música. ¿Sabes cómo se empezó a oír música en la tierra por primera vez? Fueron los descendientes de Caín. Fueron los que habían sido maldecidos, los que habían sido desterrados, los que estaban malditos por el pecado. Buscaron en la música un alivio. Satanás sabe cuál es el poder y la influencia de la música. Por eso la Biblia dice que Dios habita en la alabanza. Y como Satanás sabe cuál es el poder y la influencia de la música, la corrompe. Por eso hay música que corrompe. Por eso hay música que influye en conductas. Y si no, escuchen el reggaetón. Eso no te transmite tranquilidad ni paz. Solamente hablan de mal, de malo y pecado. Porque Satanás también ha envenenado la música. Se vio tan poderoso, tantos a su servicio, que se quedó mirándole y dijo: lo único que me falta para parecerme a él es lo que dice Isaías capítulo 14, verso 12. Dice la Biblia: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Será su nombre, el lucero, el hijo de la mañana, el portador de la luz. Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Esto es otra profecía de doble referencia. Y él fue cortado por tierra. ¿Cómo caíste del cielo? Él decidió rebelarse, no querer servirle más, porque a servirle si él era un ser poderoso. Y él decidió rebelarse. Y en esa rebelión él cayó. Por eso es que se ve una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Otra profecía también de doble referencia, que es una verdad del pasado, pero nos muestra algo profético en la escatología. El resultado de esa rebelión es que Satanás le expulsó del cielo. Porque Dios no se va a enfrentar a él. Porque Satanás no es rival para Dios. Hay una imagen de un supuesto diablo y un supuesto Jesús echando un pulso. Eso es una blasfemia. Dios no tiene que echarse un pulso con él. Dios no le tocará ni sus manos. Dios no tiene que jugarse nada con él. Satanás no es rival. No puede enfrentarse a Dios. Ya vimos que, fíjate cómo le vencerá, dice, con el resplandor de su venida. Es solamente con el resplandor. No es rival Satanás para Dios. Por eso envió a Miguel. Y fue Miguel que lo arrojó. Mira, si no es rival, que ya no Miguel. Un ángel será quien ate a Satanás. Que es la serpiente antigua. ¿Qué le hace? Le ata por 1000 años. Lo ata por 1000 años. Un ángel. Imagínate lo que Dios haría con él. ¿Y a dónde cayó? La rebelión fue en el cielo. Porque él dijo: subiré al cielo. ¿Te das cuenta? Y cuando él subió y hubo
una rebelión. El libro de Ezequiel, capítulo 31, nos describe de que tuvieron envidia de su decisión. Es decir, hubo ángeles. Y quizá en cuanto a la jerarquía angelical, hubieron otros seres que también se revelaron, que quizás no fueran ángeles, porque vemos a Polión, que eso no es un ángel normal revelado, porque tiene mucho poder. Y vemos rangos también en la jerarquía satánica. Y revelaron. Cuando la Biblia dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, que cayó también sobre la tierra, nos referimos a que los demonios de hoy conocidos son ángeles que se rebelaron, que decidieron seguir al diablo en esa rebelión. Y ellos también han dejado de ser lo que eran. Eran ángeles que tenían cuerpos celestes. Y uno de sus juicios es que perdieron su rango angelical y vagan como espíritus malignos, sin cuerpos. Por eso ellos desean poseer cuerpos, o bien de animales, pero ellos desean poseer cuerpos de seres humanos porque descansan en los cuerpos de seres humanos. Porque uno de sus tormentos es que sin cuerpo ellos viven atormentados. ¿Y cómo cayó? ¿A qué velocidad cayó? Lucas capítulo 10, verso 18, y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y a la velocidad de un rayo cayó a la tierra. Y cuando golpeó la tierra, Isaías capítulo 45, verso 18, mira cómo Dios creó la tierra. Porque así ha dicho Jehová, que creó los cielos, ahí se refiere a los tres, atmosférico, el celeste, que es el universo, y el donde mora Dios, que creó los cielos, Él es Dios, que formó la tierra. El que la hizo y la compuso no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro Dios como yo. Y Dios la creó llena. Él no la creó vacía. Pero cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, verso 2, dice la Biblia: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y las aguas cubrían. Entonces en el versículo 2 ya vemos que en la tierra había desorden, la tierra estaba vacía. Dios no crea nada vacío. Ahí hay 4 problemas. Génesis capítulo 1, verso 2, hay 4 problemas que no son causa de Dios. Número 1, la tierra estaba vacía. Según el libro de Isaías, no la creó vacía. Eso es número 1. Número 2, la tierra estaba desordenada. Dios no crea nada desordenado, porque Dios no habita en el desorden. Número 3, dice la Biblia, tinieblas. Pero tinieblas que cubrían, dice la Biblia, tinieblas cubrían la faz del abismo. Cuando Dios cubrió el abismo de tinieblas, según el libro de Ezequiel, dice la Biblia, el día que descendiste al Seol, hice cubrir de luto. Vestí el abismo de tinieblas. Entonces, que el abismo esté cubierto de tinieblas es la consecuencia de cuando cayó el rey de Egipto, que no es otra cosa que Satanás. Es decir, que cuando cayó Satanás, que la tierra fuera cubierta, el abismo fuera cubierto de tinieblas, fue una causa de él. Dios lo encerró en esa prisión. Y que lo cubriera de aguas, las aguas son la prisión. Bajo las aguas, fijaros lo que os voy a decir. No se sabe lo que hay. Los que estudian la tierra dicen que hay corteza y luego hay no sé qué y luego minerales. Bueno, según la Biblia, lo que sabemos es que debajo del mar hay
hay un estado hueco. Y dentro de ese estado hueco hay dos cosas. Está el Seol y está el abismo. Y cerca hay un pozo. Y dentro de ese pozo hay una prisión. O sea, la Biblia nos habla de lo que hay en el interior de la tierra. Cuando Él golpea la tierra, todo lo que Dios había creado lo desordenó. Todo lo que Dios había creado lleno lo vació. Su caída fue tan grande que dice la Biblia en el... Fíjate lo que dice Isaías capítulo 14, verso 13. Bueno, el verso 13 dice la Biblia: porque tú destruiste tu tierra. O sea, Él la destruyó. En su caída la destruyó, de modo que otra profecía esto no se puede saber si no son por profecía de doble referencia. Dice Jeremías capítulo 4 verso 23: miré a la tierra, he aquí estaba asolada y vacía, y los cielos, y en ellos no había luz. Por eso lo primero que Dios dice es: sea la luz. Cuando Dios empieza a hablar de las aguas, nos damos cuenta que estaba todo mezclado. Había aguas que estaban flotando. Por eso dice: sepárese las aguas que están en la expansión, sobre la expansión y debajo de la expansión, y cúbrase lo seco. Dice, y a la expansión la llamó cielos. Es decir, que tuvo que coger agua y subirla por encima del cielo. Y en la tierra, en Génesis 1, vemos que Dios creó una atmósfera hecha de agua. Por eso la vida antes del diluvio era diferente a la vida de ahora. Por eso es que vemos que había personas que vivían 500, 600 años, que la atmósfera era diferente, el alimento era distinto, porque antes del diluvio era pecado comer carne. O sea, dice la Biblia: el fruto os servirá por comida. Pero no es hasta el diluvio que cuando salen del arca le dice: el animal os servirá por comida. ¿Sabes por qué Dios? No es que Dios cambiara de opinión, es que el diluvio acabó con todo el alimento del ser humano. Por eso es que Dios luego permitió al ser humano. Luego, cuando Dios los sacó de Egipto y peregrinaron en el desierto, Dios le dio unas leyes de comida. Por eso había ciertos animales que Dios les decía: si coméis este animal es pecado. ¿Por qué? Porque en el desierto no había hospitales. Y Dios en el desierto tuvo que hacer de médico, de nutriólogo. Les tuvo que decir el alimento que tenían que comer. Dios en el desierto tuvo que ser el sastre, el encargado de vestirles, porque con 40 años dice la Biblia que el calzado no envejeció y el vestido tampoco envejeció. Y digo yo, y los niños, a medida que crecían, la ropa crecía con ellos. Eso es un milagro. Dios tuvo que darles calefacción, y una columna de fuego les calentaba y les alumbraba por la noche. Dios tuvo que darle aire acondicionado, y durante el día en el calor del desierto les ponía una nube que les daba sombra durante el día. Uno de los milagros es que dice la Biblia que Dios les dio una roca que brotaba agua día y noche. Pero es que también la Biblia dice que el pueblo tenía que de tiempo en tiempo levantar el campamento y huir. Y Dios, cuando se elevaba la gloria, cogían el campamento, se lo llevaban a otro lado, y cuando la gloria se paraba, Dios decía: poner aquí el campamento. Yo digo, la roca que brotaba agua no era una roca que estaba en una pared, porque cuando se iba el pueblo también se llevaban la roca, pero es que la roca seguía echando agua. Dios le dio una roca movible que nunca paró de echar agua en 40 años. Dios era su cocinero, y por las mañanas les dice la Biblia que les dio maná, que no sabían lo que era, por eso los llamaron maná, porque maná significa ¿qué es esto? No sabían lo que era. Pero luego en Salmo diría: les di a comer pan de ángeles, pan de nobles comió mi pueblo.
Diría en otra traducción, les arranqué el trigo de los cielos y lo esparcí sobre la tierra. Y para que Dios les diera carne, dice la Biblia que Él les daba codornices. Y Dios hacía todo eso. Y Dios los cuidaba y Dios los protegía. Porque cuando Dios crea todo, lo crea en maravilla. Y este ser fue capaz de que en un solo golpe desordenara toda esa creación. Por eso es que Dios empieza el capítulo 1. No veremos que Dios crea, vemos que Dios ordena cosas. Ya hay agua y produzcan las aguas. Y produzca la tierra. Y los árboles. Pero este ser en su caída fue tan grande que desordenó todo. ¿Y todo eso para qué? Él decía en su corazón, capítulo 14, verso 13, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Él añoró un trono, quería un trono. Como Dios tenía uno, él también quería uno. No soportaba que alguien reinara sobre él. Él quería ser el que reinase. O sea, el principal motivo que le llevó al diablo es que no soportara que alguien le reinara. Y saben que esto es algo que el diablo siempre ha intentado inculcar en el corazón de los seres humanos. Uno de los principales motivos, yo creo que el principal, es que no quería que nadie reinase sobre él. Por eso es que en Isaías capítulo, en Génesis capítulo 3, verso 1, pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol. Y esa conversación siguió, no, Dios no nos ha dicho eso. Dios nos ha dicho que podemos comer de todos los árboles, pero de este no. No, que... ¿cómo que vais a morir? Y hubo una conversación. Me encanta, hermanos, leer a Milton. Milton, hermanos, os invito a leer El paraíso perdido de John Milton. John Milton fue un cristiano ciego que él, fíjate, no sabemos cómo, pero fue increíble. Yo he leído el libro, son poemas, son 1000 cantos. Es como la Divina Comedia de Dante, es increíble. Pues Milton, que era cristiano, él se imaginó, y eso que era ciego, él se imaginó cómo fue la rebelión, cómo fue la expulsión en el Edén. Y él se imaginó cómo pudo ser la conversación entre la serpiente y la mujer. Y eso es increíble. Y eso no es canon bíblico ni nada, pero fue increíble. Hay una estrofa en el libro que dice, ¿cómo? Qué egoísta es Dios, le dice la serpiente. ¿Por qué no te deja compartir algo? Yo he comido y no me he muerto, dice. No sabemos cómo fue esa conversación, pero el final de la conversación es que le quiso poner en contra de Dios. ¿Por qué tienes que hacerle caso? Dios no te ha dicho que coma, no, Dios no me ha dicho eso, no, que no pasa nada, no vais a morir, pero Dios sabe que serán abiertos vuestros ojos, seréis como Él, como diciendo que no tenéis necesidad de obedecer a nadie. En otras palabras, no tenéis necesidad de que Él reine sobre vosotros. Fíjate cómo Él puso eso en el corazón de los hombres. Y es la recta final. Génesis capítulo 11, verso 4. Dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hubo un momento en que los seres humanos dijeron, mira, somos todos uno, ¿por qué permitir que Él reine sobre nosotros? Babel fue hecho, número 1, por una rebelión a Dios. Querían llegar al cielo, y eso es lo mismo que quiso hacer Satanás.
Subiré al cielo. Número 2, querían evitar un juicio divino, porque ya habían pasado por un diluvio. Dijeron, si tenemos una torre que llega al cielo, hasta el cielo no ha llegado el agua. Querían evitar de alguna manera a Dios. Fue una rebelión. No querían que Dios reinase sobre ellos. Hay una parábola en Lucas capítulo 19, verso 12. Y esto es interesante. Lucas capítulo 19, verso 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Es una parábola increíble. Y miren, quiero leerla. Dijo pues, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Llamando a 10 siervos suyos, les dio minas y les dijo, negociar entre tanto que yo vengo. Pero los conciudadanos le aborrecieron y enviaron tras él embajada diciendo, no queremos que reine sobre nosotros. Y ahí aparece de nuevo ese propósito. No queremos que reine sobre nosotros. ¿Saben ustedes que el propósito de Satanás es inculcar al ser humano que Dios no reine sobre ellos? Porque ese fue el motivo que le llevó a rebelarse. No quería que Dios reinase sobre él. Se vio tan superior que no soportaba la idea que alguien pudiera reinar, que estuviera por encima de él. ¿Y sabes qué? Satanás a día de hoy está intentando engañar a muchos cristianos. Porque para muchos cristianos, Dios, ¿qué es? Dios es su Señor o su Salvador solamente. Por eso me encanta el texto que dice, nuestro Salvador y Señor. Porque Dios no solamente tiene que ser nuestro Salvador. Yo no solamente le tengo que mirar como mi Salvador, sino también como mi Señor. Y es muy fácil verle a Él como Señor, verle a Él que a mí siempre me salva, pero es que resulta que el Salvador también es tu Señor, también es el que tiene que reinar sobre ti. Ese mismo principio lo vemos cuando el pueblo ya no quiere rey. Y va a Samuel y le dicen, Samuel, queremos que hables con Dios. Porque queremos un rey como las demás naciones, que podamos ver, a quien podamos acudir. Eso era, no queremos que Dios reine sobre nosotros, no queremos más monarquía de Él, queremos una monarquía de hombres, queremos que sean los hombres que reinen sobre nosotros y no Dios, no queremos que sea Dios nuestro rey. Y entonces le dice Dios, no te preocupes Samuel, no llores, ellos han querido un rey, yo les voy a dar un rey, pero diles que cuando el rey les lleve a la guerra, les dé impuestos, que no vengan a mí, que acudan a su rey. Te tengo una noticia, tendrás en tu vida el rey que elijas. Y yo te invito a que si quieres tener un rey bueno, un rey diferente, te invito a que tengas a Dios como tu rey, que Dios sea el rey de tu corazón, que Dios sea el rey de tu vida, que Dios sea el rey de tu casa, que Dios sea el rey de tu matrimonio, que sea Dios el rey de tu trabajo. Deja que Dios reine sobre ti. Y cuando permitimos que Dios reine sobre nosotros, ay Dios mío, no hemos conocido otro rey como Él, porque Él es el único que tiene el título de Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el único que puede traer un reino justo, paz, un reino diferente. Él es el Rey de justicia, Él es el Rey de gloria, Él es el Rey de reyes y Señor de los señores. No te dejes engañar por el diablo. Bueno, que Dios solamente es el Señor, es tu Salvador, no, pero también es mi Rey, y como Rey soberano. ¿Y por qué las cosas tienen que ser así? Porque Él es Rey. Y cuando permitimos que Él reine sobre nosotros, los principios de ese reino nos parecen justos. Y a raíz
de que él no logró ser el rey y reinar sobre todo lo que Dios había creado. El que quería ser el rey de todos, por siempre dejó de ser. El que quería tener su trono en el cielo, a los lados del norte, no lo consiguió. Y dijo, si yo me sentara en un trono como él, y llegara a ser, no como él, porque Satanás sabía que como él nadie, pero que a lo más no podía llegar una criatura a ser semejante a él. Si yo lograse ser semejante a él, habrá merecido la pena todo el esfuerzo. Pero por siempre dejó de ser. Y él que lo apostó todo por ser semejante al Altísimo, no logró ser semejante al Altísimo. Por eso es que nos odia tanto. Porque no se lo podía creer cuando Dios creó una criatura diferente a los ángeles. Arcángel, serafín, querubín, diferente a todos. Dios creó una criatura y la formó del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de vida. Y hubo una palabra que se extendió más allá de la tierra y empezó a recorrer el universo y llegó hasta los mismos oídos del que quiso ser el rey sobre todo, pero no llegó a ser nada, que perdió toda su rango angelical. Daros cuenta que toda su vestidura de piedra preciosa era su vestidura de cornalina, de topacio. Semejantes esas piedras son las mismas piedras que lleva el sumo sacerdote. El Urín y el Tumín. Todos esos nos hablan de un cargo que él tenía celestial. Lo pierde todo por ser semejante al Altísimo. No lo logra. Pero de pronto hay una palabra y Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Ay, no se lo puede creer el diablo. Y dice el diablo: pero ¿quién es esta criatura nueva? Yo lo aposté todo, porque el fin de tener un trono como él, de rebelarme, de tener ángeles a mi servicio, de destronarle a él, de no permitir que reinara sobre mí, todo esto me iba a llevar a ser semejante a él. Y lo he perdido todo por ganar ese premio y no lo he obtenido. ¿Quién es esta nueva criatura que no lo ha pedido, no lo ha comprado, no se lo ha ganado y Dios se lo ha dado de gratis, semejantes al Altísimo? Por eso nos odia tanto el diablo. Termino con esto. ¿Sabes por qué te odia el diablo? El diablo te odia porque eres el sueño que él siempre ha querido ser. El diablo te envidia más de lo que te imaginas. Ay, cuánto desearía el diablo estar en tu lugar. Porque él no sabe lo que se siente ser semejante al Altísimo. La semana que viene seguiremos este tema, el por qué Dios nos ha regalado esto tan hermoso, que el diablo odia tanto al ser humano, porque somos el sueño que él siempre quiso ser. Él no puede ser semejante al Altísimo, pero yo sí soy semejante al Altísimo. Por eso me odia el diablo. ¿Y qué se vive siendo semejante al Altísimo? La semana que viene seguimos este tema maravilloso. Que Dios os bendiga muchísimo. Que Dios os bendiga a todos aquellos que nos ven a través de YouTube. Que Dios os bendiga, iglesia. Espero haber explicado esto. Es un tema largo, profundo, extenso, pero espero haberlo explicado con claridad y que hayan conocido el origen y algún motivo que le movió a este ser. Pero tenemos de nuestra parte al Rey de toda la gloria. Que Dios os bendiga muchísimo y os amo mucho, iglesia. Os amo con todo mi corazón. Sigan orando por esa petición que tenemos ahí en el altar y yo les seguiré informando. Hoy hemos estado con ella, de hecho me he venido para hacer el culto, estaba muy bien, así que sigan orando. Un beso muy fuerte y hasta la semana que viene.